los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía, juntos en armonía. La 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 la. En armonía, juntos en armonía. La 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 la. Vamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y mato, la 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 la. Y mato, la 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 la. Y mato manai, shevet achim gam yachad. Y mato shevet ahim gam yachad.
עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. בשמיים ובארץ, אוי מקימי מעפר דל, מאשפות ירים
Muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora aquí en su emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Hoy, de nuevo jueves. Maravilloso día, un maravilloso programa, el Magazine regresando a nuestras raíces. Hoy un tema muy interesante como lo es cada 8 días y lo que son cada programa que el Eterno nos permite transmitir por medio de estas ondas radiales. Hoy el tema, una verdadera emuná, a cargo de la morada Carolina. Muy buenas noches. Shalom, Andrés, muchas gracias. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan, dándole gracias al Eterno por ese hermoso tiempo de Sinjá, de fiesta que estamos por causa de nuestros hermanos de la casa de Judá. Bendecimos a todos aquellos aún que tal vez están comenzando las raíces, están aprendiendo de todo lo que realmente nos enseñan los tesoros de la Escritura, así que bendecimos sus vidas, sus familias, sus ministerios y le damos gracias al Eterno por permitirnos estar una vez más con ustedes. Sabemos que ya hacía como 2 jueves que no podía estar, pero bueno, nuevamente nos encontramos aquí en su programa Regresando a sus Raíces, así que bienvenidos todos aquellos que el Eterno permita conectarse o más tarde o que van a compartir este video en el día de hoy. Bueno, un tema muy profundo, porque realmente tenemos varios conceptos de emuná y el tema es una verdadera fe y en hebreo es emuná. A veces es un tema que pensamos que es creer simplemente o tener fe o un sentimiento, pero hoy vamos a estudiar un poco más profundizar la importancia de tener un claro lo que es una verdadera emuná. Entonces, tener emuná es tener esperanza, obediencia. Y vemos un gran ejemplo de verdadera emuná y es Moshe. Cuando vemos la vida de Moshe y lo que estudiamos a través de la Escritura, encontramos un hombre no solamente dispuesto a creer, sino dispuesto el obedecer, el tener que desarraigar muchas cosas de su cultura, de todo lo que él adquirió cuando niño y realmente permitir que el Eterno se reflejara a través de su vida y dar un mensaje no tan fácil, porque levantarse en medio de una nación, en medio de un faraón, en medio de un tiempo de tanta esclavitud, de tanto dolor, de tantas situaciones, vemos que no es nada fácil. Y uno dice, ¿cómo llegar a tener una emuná así como Moisés? ¿Cómo tener un carácter tan determinado a hacer lo que el Eterno demande? Porque si miramos el llamamiento desde la montaña, cuando el Eterno se le reflejó a través de la zarza, y vemos que el Eterno le ordenó desde cómo debía presentarse, quitarse el calzado, bueno, tener muchas situaciones y cómo presentarse ante un pueblo que vivía bajo los ídolos, ¿no? Bajo las crianzas ideológicas de los dioses. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy, cómo enfrentar ideologías de creencias, de pensamientos de los hombres como Moisés, porque Moisés tenía que ir y mostrar señales mayores que los brujos, los astrólogos que estaban a cargo de los consejos del faraón podían determinar que era fe. Podemos entender que cada uno tiene un concepto de fe diferente. Y usted hoy va a salir de la duda si su concepto está bien, si su concepto todavía es del pasado o todavía el Eterno tiene que entrar a enseñar y romper dogmas del pensamiento de que es fe. Fue un hombre de decisiones y tuvo que demostrar una total confianza hacia el Eterno y cruzar de un lado a otro y dejar un pasado, dejar una nación, dejar ídolos, dejar pensamientos, dejar costumbres, dejar muchas cosas. Y ahí es donde nos vamos a encontrar nosotros en este tiempo. ¿Cuántas veces hemos arrastrado con una emuná errada, con conceptos de hombres, con conceptos y pensamientos propios de nuestros padres, de nuestros abuelos, y tal vez ideologías que nosotros mismos formamos durante nuestra niñez, durante nuestra juventud, y llegamos y nos encontramos con la restauración y tenemos que seguir desaprendiendo para aprender? Si tú y yo no tenemos la humildad de dejarnos enseñar por la misma Escritura, porque la misma Escritura nos enseña todo, es muy difícil cambiar esa religiosidad o cambiar los conceptos de fe.
Y yo quiero que abramos la escritura en Éxodo capítulo 14 del 21 al 26. Y vamos a ver algo muy poderoso, y es que en ese tiempo la fe tenía que ser de muchas acciones, porque Moisés estaba levantando contra un sistema donde los astrólogos, donde los hechiceros hacían muchas manifestaciones. Y si miramos ahorita, estamos en un sistema donde la gente se rige bajo solo milagros, bajo solamente lo visible. Si ve un lugar grande, si ve multitudes, si ve que allí ocurre sanidad, ocurre liberación, la mayoría de personas piensa que eso es la fe verdadera. Entonces usted hoy va a tener unos conceptos que vamos a estudiar, y quiero que tenga lápiz y cuaderno y anote si realmente ese es el concepto verdadero de Emuná, si usted está en el lugar correcto, si usted está haciendo las cosas de la manera correcta a la luz de la Escritura. Y vamos a empezar cómo el Eterno se tuvo que manifestar a este pueblo, porque era un pueblo muy difícil y el Eterno lo conocía. El Eterno sabía que Moisés no se iba a enfrentar a cualquiera, ¿no? Se iba a enfrentar a idólatras, a brujos, a sistemas muy fuertes. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras de ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo. Pensemos por un momento en que usted, en el lugar, en el país que se encuentra, el Eterno le diga, tiene que ir, sacar a mi pueblo de un faraón, de un sistema, y pararse, y usted encuentra un mar. Y el Eterno le dice solamente, cree y avanza. Entonces, démonos cuenta que el Eterno no nos dice simplemente cree, sino nos demanda también acciones que muestren nuestra fe. Y ese es el punto donde muchos nos morimos espiritualmente y religiosamente, porque estamos acostumbrados solamente a orar, no está mal orar, a solo creer y ayunar, pero accionar muy poco. Y a veces el Eterno solo te da una palabra, una orden, y con esa sola palabra te tienes que sostener para actuar y ver la gloria del Eterno. Y mi pregunta es, ¿tú por qué no ves la gloria del Eterno en muchas situaciones? Si Él ya te habló, si Él ya te dijo, si Él ya planeó algo contigo, con tu familia, con tu propósito, ¿por qué no accionas? ¿Por qué te quedas en la orilla del mar? Porque tú puedes estar como Moisés, a punto de algo muy grande, pero tus conceptos no son tan fuertes, porque si fueran tan fuertes, cuando el Padre se revela a mi vida, yo lo único que le digo, ahí lo voy a hacer. Si el Padre está contigo, si el Rúa está contigo, si el Eterno está delante de ti, tú no debes temer. Pero hoy vamos a entender que hay muchos conceptos cerrados. Y aconteció en la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y la nube, y transformó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de los carros y transformó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Entonces démonos cuenta que a veces nos queda muy difícil comprender que el Eterno es el mismo que está con Moisés, es el mismo ahora. Pero nosotros nos estamos enfrentando a un faraón, ni a un tiempo de esclavitud, pero sí estamos enfrentándonos frente a sistemas religiosos, frente a corrientes doctrinales muy fuertes, que es ahí donde nosotros, si no tenemos una emuná clara, si no tenemos unos conceptos claros, ¿a quién seguimos? ¿Cómo lo debemos seguir? ¿Cómo lo debemos obedecer? Tarde o temprano podemos resultar confundidos, o tarde o temprano podemos volver atrás. Dice, vamos a ver conceptos cerrados de la fe, de la emuná. La fe tiene varios conceptos de dogmas y pensamientos que hacen fieles a un sistema religioso, pero se basan en una fe budista, en una fe del hindú, en una fe judía ortodoxa, en una fe cristiana, en una fe católica, en una fe islámica, en una fe luterana, y vemos conceptos de que muchos creen
y por causa solamente de creer son fieles, no al Eterno, no a la Escritura, sino fieles a un lugar, o fieles a una persona, o fieles a un sistema religioso. Que eso es lo que yo le pido hoy al Eterno, que haga un milagro hoy en tu vida, y en tu espíritu y en tu mente, para que el Eterno se revele a tu corazón, que tal vez tú hasta el día de hoy has seguido un sistema religioso, has seguido un lugar, has seguido una persona, pero no has seguido al autor de la Escritura. No has seguido la Escritura que se fue revelada a Moisés, que se fue revelada a los profetas, que se fue revelada a los talmín de Yeshua. Tal vez tú estás esclavo a un sistema y por eso te ha costado dejar muchas cosas. Vamos a ver unos conceptos de fe. Vamos a empezar con la Iglesia Católica, sus pensamientos, y a la luz de la Escritura, lo que ellos argumentan, lo que para ellos es fe. Lo que para muchos es, yo estoy bien porque yo hago eso, porque creo que eso es creer, porque creo que eso le agrada a Dios, los que dicen a Dios. Entonces vamos a dar cuenta qué conceptos están errados en la fe católica. Vamos a ir a Romanos 1:17. Dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Yahweh se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, más la fe por el justo vivirá. Vamos a ir en primer concepto que usted tiene que tener claro, y tal vez usted cree que tiene un concepto bueno, pero tiene un concepto errado. Ellos dicen que su manera de demostrar su fe son con obras de caridad, pero esa obra de caridad es sin obedecer a mandamientos. Buscan solamente hacer sacramentos escritos por los hombres, que no están escritos en la Torá ni en la Escritura, como la confirmación, la primera comunión, como el bautizo de los niños, cuando vemos que Yahshua se bautizó a los 33 años, y vemos muchos conceptos cerrados, y ellos, algo que les encanta es que no demanda una vida en santidad. Vamos a utilizar otro texto que ellos dicen mucho, y está en Santiago 2:26, y usted va a entender. Usted tal vez dice, no, es que yo hago obras y por esas obras yo soy salvo. Por esas obras yo voy ganando indulgencias allá en la Nueva Jerusalén y tengo un tiquete comprado directo. Yo no sé si usted piensa así o ha pensado así, pero hoy va a ser libre. En el nombre de Yeshua yo lo creo. Y si usted lo cree conmigo, ya mándeme una manita arriba. Entonces, a veces este concepto todavía está en el cristianismo. Nos vamos a dar cuenta que el judaísmo, el catolicismo y el cristianismo casi tienen los mismos pensamientos. Santiago 2:26 dice lo siguiente: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos que en el catecismo de la Iglesia Católica dicen algo muy tremendo, y es que hay un purgatorio, y que en ese purgatorio vamos a ser purificados y vamos a lavar nuestros pecados, y que por causa de las obras, poco a poco esos pecados van a ser borrados para tener una vida eterna. Otro concepto que ellos tienen, y es que ellos dicen, utilizan Primera de Corintios 3:15, yo quiero que lo leamos porque es bueno que lo lean para que ustedes vayan viendo los conceptos que cada uno tiene de su fe. Dice lo siguiente, 1 Corintios 3:15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese es el término que ellos utilizan para decir que hay un purgatorio. Entonces ahí es cuando ellos le llaman la indulgencia por el alma del purgatorio. Ellos utilizan ese término y se llama indulgenturarium. Esta doctrina es una de las cuales que dice que una persona, un familiar, puede pagar una misa y hacer indulgencias para que su familiar salga del purgatorio. Entonces, cuando usted ve las famosas misas después de la muerte y hacen rosarios, entonces entre más rosarios ellos hacen, más el alma está siendo libre. Y si la Torá me dice
que aún con el justo, el sadí, con dificultad se salva, ¿cómo alguien por medio de una oración después de que ha hecho tanto daño aquí en la tierra se va a salvar? Entonces ellos argumentan algo que se llama las almas del purgatorio pueden ser intercesoras. Cuando algo que dice que el único intercesor entre nosotros y la Nueva Jerusalén es nuestro amado Yeshua. Dice, nadie irá al Padre si no es por mí. Ellos dicen que la Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio que han sido libradas de sus penas nunca se olvidarán de sus benefactores de la tierra. Intercede por ellos ante Yahweh, ante Dios, les dice ellos. Además, cuando era una persona que llegue al cielo, ellos saldrán a recibirlo. Según ellos, los que no salen a recibir son las almas muertas. Además, sus plegarias protegen a sus amigos de los peligros y los ayudan a superar dificultades. Santa Catalina de Bologonga dijo en una ocasión, he recibido muchos grandes favores de los santos, pero muchos más grandes de las santas almas del purgatorio. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Dice, San Juan María dice que rogó en el rosario para liberar 1.000.000. Según él dice que con el rosario todos los días se libera 1.400.000 almas. Según él mismo afirmaba tras la revelación divina que supuestamente tuvo. Dice que una santa, Santa Faustina, que ustedes dicen que santo no es nadie sino solamente Yeshua, recibió la gracia de ver el purgatorio en el cielo y en el infierno, y que ella vio cómo la Virgen María consuela a las almas y las hace libres, cuando es muy claro la Torah que dice que sin el Hijo, sin Yeshua, nadie podrá ser salvo. Dice la Escritura que para que seamos salvos, dice que tenemos que nacer del agua y del ruach. ¿Se acuerdan cuando ese texto le dijo a Nicodemo? De cierto, Nicodemo, te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, y si no crees, no podrás ser salvo. Pero no le dijo creer simplemente, sino nacer. Y no nacer allá cuando el cuerpo ya haya muerto. El Eterno necesita una plena convicción y una plena emuná ahora que estamos vivos, ahora que tenemos oportunidad. Yo no puedo esperar que mi salvación sea el último día, que porque un cura, porque un pastor vaya y me imponga las manos y ore por mí en el hecho de muerte, yo me voy a salvar. Eso es una mentira de Satanás. Porque la salvación de los grandes hombres del Eterno fueron a precio de sangre. Miremos Pedro, miremos a Andrés, miremos a Felipe, miremos al mismo Shaul, a Saúl. O sea, fueron decapitados. Juan el Bautista fue decapitado. Pedro fue muerto crucificado. Y miramos las muertes de los grandes hombres, fueron a precios muy difíciles y pagaron un precio muy alto por mantenerse firmes en su muná. Tú no puedes caer en la trampa de Hasatán que ha puesto en los últimos tiempos, creyendo como un católico, porque del catolicismo al cristianismo, a muchos que creen saber y mantenerse en la muná, no hay ninguna diferencia. Porque pecan, juegan, se burlan, llevan una doble identidad, viven una vida sin temor a Yahweh, sin santidad, y dicen, no, yo oro, hablemoslo que usted no reza el rosario, pero hablemoslo que usted ora y dice, yo voy a un ayuno, me curo con la sangre de Yeshua, y con eso ya soy salvo, con eso ya no necesito, o el pastor ora por mí y todo va a estar bien. Si usted no tiene claro que la palabra dice, sin santidad nadie verá al Eterno, si usted no lleva una vida recta, si usted no determina su emuná, usted no piense que el Eterno va a tener la misma misericordia con alguien que ha sido fiel y ha pagado un precio. Entonces, démonos cuenta de estos conceptos de emuná, y ellos sacan textos. Ahora vamos a ver la fe del pensamiento del protestantismo que fue basado bajo Martín Lutero, porque la mayoría de las congregaciones, sea bautistas, sea misioneras, sea de cualquier denominación cristiana, la mayoría de su fe la sacaron de la reforma de Martín Lutero. Entonces, él tiene un concepto, y ese es el que más está gobernando en los últimos tiempos, y es que
la fe no depende de un esfuerzo humano, sino que solamente fue por gracia de Yeshua. Entonces vamos a ir a la escritura, a Efesios capítulo 2 del 8 al 9, que es el versículo que más le fascina al creyente cristiano hoy en día, que eso es como dulce para su paladar y muy fácil. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Yahweh, no por obras para que nadie se gloree. Entonces ellos sacaron este versículo para hacer toda una doctrina, que ya no necesitamos de ser fieles a los mandamientos que el mismo Padre creó. Solamente pareciera que ellos pelean que hay una fe que pareciera que fuera uno solo, pero ellos hacen de Yeshua como si fuera toda su fe. O sea que niegan al Padre, al Creador, aquel que escribió la Escritura, aquel que el mismo Yeshua dice: yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Usted lee eso en Mateo capítulo 6. Entonces a veces es contradictorio. A veces cuando entramos a la restauración dicen: no, es que ellos se volvieron judíos porque ellos solamente creen en el antiguo pacto. Ellos le dicen el antiguo pacto, pero es una mentira, porque es un solo libro, es el inicio de las cosas. Entonces, si tú no crees el inicio y el final, porque solo crees de las páginas del nuevo evangelio hacia adelante, que ellos le dicen. Entonces, para ellos es decir que es por gracia. O sea, yo puedo pecar, caer cuantas veces quiera. Y hay un texto muy manipulado en el cristianismo, y es que si el justo cayera 7 veces el Eterno lo levantará. O sea, perdóneme lo que le voy a decir, pero usted se revuelca como los marranos y el Eterno tiene el amor siempre dispuesto para sacudir y limpiarle con la sangre de Yeshua. O sea, yo voy adultero, pueco, hago lo que quiero, fornico, hago lo que quiero, y yo vengo y la sangre de Yeshua me limpia nuevamente, y vuelvo y peco, y vuelvo y hago lo que quiero, porque es que el Eterno es solo amor y misericordia. Aleluya. ¿Le encanta ese evangelio? Pues yo le digo que tarde o temprano todo pecado tiene su consecuencia. Si miramos en la carta de Samuel, cuando leemos el libro de Samuel, y a través del profeta Natán le dice a David: de cierto, por causa del pacto que había hecho el Eterno ya con David, no le iba a cortar la vida, pero le dijo: pero ese hijo de esta mujer será cortado, de la mujer de Urías, dice así. Y vemos que se metió 7 días en ayuno David, y por más que ayunó y por más que oró, el pecado llegó hasta la muerte del bebé que llevaba la esposa de Urías. Entonces démonos cuenta que vemos un Padre, claro, de amor, claro, Él es hermoso, Él nos ama a todos, pero algo que Él no aborrece es el pecado. Algo con el que no debemos jugar y nunca se nos debe olvidar es que Él no nos rescató de las tinieblas para seguir en tinieblas. Pero muchos manipulan este texto y le dicen: no, hermano, si usted pecó no importa, pase aquí al frente, haga la oración de emuná, de fe, le llaman ellos, y con eso usted ya queda libre. No, hermano, eso es pura manipulación emocional. Eso es mostrar que Yeshua, el precio que pagó por nosotros en un madero a precio de sangre y dolor, no fue suficiente para que tú y yo entendiéramos que ya no necesitamos del pecado. Entonces, cuando yo acepto esos conceptos de emuná, para mí es religioso o para mí es fanático el que habla de santidad. Para mí es difícil decir: no, es que en esa restauración las cosas lo ven muy exageradas, muy religioso, muy difícil. No, religioso no, santidad. Hoy en día, al que viven en los parámetros de los mandamientos, lo llaman legalista. Lo llaman que está desobedeciendo a la corriente del sistema. Yo prefiero, desde el inicio, tener claro que mi salvación se puede perder en un segundo y no jugar con el pecado y pasar lo que le pasó a Sansón. Sansón le pareció muy fácil coquetear con las mujeres cananeas y el padre le dijo que no. ¿Y cómo terminó? Muerto, sin propósito y destruido. Si tú sigues una emuná
creyendo que solo por gracia vas a ser salvo, vas a terminar destruido, vas a terminar pecando, vas a terminar destruida tu familia, tu ministerio, porque Satanás lo que quiere es que tú te vuelvas un débil espiritual, que tú seas un tibio, una tibia, y que no vivas una verdadera fe. Muestran una fe que es solo por lo que creo y no por la obediencia. Fácil es creer, los demonios creen, los brujos creen. Cualquiera cree, pero qué difícil es obedecer. Usted puede ser un hipócrita en una congregación creyendo y diciendo aleluya, yo amo al Eterno, yo lo amo. La frase favorita de los creyentes hipócritas y tibios es: el Padre conoce mi corazón. Él sabe que lo amo, pero nunca obedezco. Claro, Él sabe que usted es un hipócrita tibio, que le gusta que le digan las cosas que a usted le encantan. Por eso usted no busca lugares donde lo confronten con la verdad. Gálatas 3:11 dice lo siguiente: y por la ley ninguno se justifica. Por eso es que este versículo le encanta a los cristianos tibios. Para con Yahweh es evidente, porque es justo, por la fe vivirá. O sea que según para el cristianismo y para los protestantes, ninguno puede cumplir los mandamientos. Yo le hago una pregunta: si ninguno pudiéramos cumplir los mandamientos y los mandamientos no fueron escritos para nosotros en el monte Sinaí, entonces ¿para quién fue escrito? ¿Solo para Moisés? ¿Solamente será que Moisés tuvo la capacidad de amar la Torá, de amar los mandamientos? ¿O los mandamientos se pueden manifestar cuando dice la promesa en Ezequiel 36 que Él escribiría ya no en tablas? Y yo quiero que lo leamos. Las tablas fueron para el tiempo de Moisés, porque como el pueblo era tan idólatra y tenía que mostrarle Moisés con evidencias todo el tiempo que Yeshua le estaba hablando, para no decir que estaba loco, como muchos creen que estamos locos ahorita, por decir la verdad. Entonces, ya la Torah está escrita completa, ya no necesitamos de manifestaciones sobrenaturales, sino solo estudiar y leer y meternos a orar para que el Rúa se manifieste a través de la misma Torah. Pero la Biblia le dice algo muy enfático, que yo quiero que usted tenga claro esto. Dice Ezequiel 36, versículo 23, dice: santificaré mi gran nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yahweh, profanado entre las naciones, el cual profanaste en medio de ellas, y sabrán que yo soy Yahweh. Yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿A cuál país? Pues a Jerusalén, la nueva Jerusalén. Esparciré agua limpia. ¿Qué se refiere? La Torá. Y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y pongáis por obra. O sea, quiere decir que la palabra sí se puede vivir. Sí podemos amar y cumplir la escritura. Lo que pasa es que los sinvergüenzas que no les gusta estudiar, le queda muy berraco comprender que la Torá es real. Entonces su pastor solamente quiere levantarle a usted las emociones, y que usted le aplaude y que usted le diga aleluya, este es el pastor mío. Entonces el sinvergüenza no estudia y fácilmente le dice cualquier charada, y usted se lo come en todo entero, y usted de todo dice gracias al Eterno, porque esa es la fe que necesitamos. En 1510 dice que la delegación de Roma fue impresionada por la reforma que hizo Martín Lutero. A eso le llamaron la experiencia de la torre, y vemos que eso trajo una revolución que solamente el justo viviría por la fe. Ellos dicen que la fe es un sentimiento puro, y yo le pregunto a usted, ¿será que la muná se puede por sentimientos? Hoy me siento que estoy bien. ¿Usted no ha escuchado esos predicadores que dice la mayoría, siento Dios aquí, siento Dios aquí? O sea, ¿será que Él se manifiesta de una manera tan fácil? ¿Y será que todo el tiempo se siente la presencia del Eterno cuando dice que
Moisés todo lo que tuvo que prepararse para poder de verdad recibir una revelación, pero esos falsos profetas y ese tipo de ideologías de fe errada, en 5 minutos le da una profecía. El Señor te dice esto, al otro le dice, el Señor te acaba de decir esto, el Señor te dice lo otro, el Señor te dice lo otro, o sea, tremendo. Cuando el Padre habla es para dar dirección, corrección o una bendición, pero tiene que ser una preparación primero. Pero ese tipo de fe emocionalistas es todo el tiempo sentir. Y usted va a un lugar y dice, no, es que yo no siento Dios aquí. Porque es que usted es un carnal y piensa que Dios se mueve bajo sentimientos. Y Dios no se mueve bajo sentimientos, sino bajo su poder y su palabra y su deidad. Entonces, esta ideología hizo crear esto. Miren esto tan tremendo. Dice que la reforma le dijo a los cristianos que se salvarían por la fe, no por ningún esfuerzo. O sea, tranquilo. Usted no haga tantas cosas, usted va a ser salvo porque Yeshua ya lo hizo libre, ni por méritos, porque es don de Dios. Esta doctrina contiene el concepto de predestinación, ya que la providencia divina que le otorga no está fe. Por lo tanto, la gracia divina queda identificada con la misma justificación negada. Su consecuencia son simplemente que todos somos salvos solo por creer en Yeshua. Ya. Pare de contar. Dice que Agustín, 3 principios fundamentales fue su fe. El credo fue reformado por las siguientes cosas: la justificación por la fe, o sea, usted puede pecar hasta donde quiera, pero si usted tiene fe se va a salvar, tranquilo. ¿A usted le gusta esa fe? El sacerdocio universal, que es el credo del Papa, que es lo que estamos viendo. Decían una noticia hace poco que ningún papa había logrado lo que este papa había logrado, y es unificar las religiones, los conceptos, y eso es una señal también de la venida del Mashiach. La autoridad de la Biblia. El sentido principal de la reforma suele expresarse con la siguiente frase: solo por gracia somos salvos. Yo creo que usted dice eso es lo mejor que me puede pasar. Entonces, usted tal vez viene bajo ese concepto, pensamiento, dogma que lo hizo fue un hombre. ¿Y usted sabe quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un campesino y él fue muy azotado por su padre, porque cuando usted va a la raíz del problema, usted dice, no fue solamente porque este hombre fue un católico que hizo una revolución contra el catolicismo por la pobreza, porque él se hizo a favor de los pobres, porque ya el catolicismo no le iba a robar más el dinero a los campesinos. No solamente fue por eso, sino el papá lo castigaba tanto cuando niño, viendo su biografía, estudiando la profundidad, que él se creó un odio hacia la autoridad. Y dentro de sí él estaba buscando un conocimiento. Al comienzo él se fue al extremo y él decía que cuando él estuvo dentro de la preparación del catolicismo, cada vez que pegaba se golpeaba porque pensaba que Dios era un castigador. Pero ya después, cuando se revolucionó, ya solamente decía que habíamos sido libres solamente por la sanidad y la salvación de la sangre de Yeshua. Entonces, este hombre se creó contra todo, se levantó contra todo lo que fuera ley. De ahí el odio hacia los judíos, de ahí el odio hacia el pueblo de Israel, porque él no quería nada de leyes, porque él había vivido algo en la infancia muy duro. Y él, algo que aborrecía era algo que le hablaran de ley, algo que le hablaran de conceptos de sometimiento, de autoridad, pero ese odio venía desde la niñez. Entonces, él, aún las tesis que él creó, y si miramos las tesis, esas las utilizó Hitler para levantarse contra el pueblo de Judá. Entonces, si analizamos y estudiamos la profundidad, cada vez que él hace una revolución en contra de la misma escritura, miremos por qué lo hace y para qué lo hace. Entonces, miramos una dentro de sus tesis que dice que los judíos son como perros. Y si usted mira en Alemania, hay unas estructuras y unas imágenes terribles contra el pueblo de Judá. Y decían que ellos eran como perros, que ellos no se merecían nada, porque algo que él hizo fue crear odio contra la casa de Israel, contra la casa de Judá. Y lo que hace un sistema religioso
es pensar que lo que el Eterno mismo escribió para cumplirlo las naciones todas, porque cuando la Torá fue escrita y cuando fue revelada a Moisés estaban las 12 tribus de Israel. No estaba solo Judá, estaban las 12 tribus. Quiere decir que los mandamientos no solamente fue para el pueblo de Judá, sino para todos nosotros. Las naciones esparcidas, y si usted estudia el libro de Gálatas, significa naciones esparcidas. Entonces, si tú y yo somos ese pueblo esparcido, la ley y la escritura no solamente fue para Judá en el monte Sinaí, sino para las 12 tribus de Israel. Y si usted estudia Apocalipsis 21, habla de una nueva Jerusalén que va a ser para las 12 tribus otra vez. Entonces, démonos cuenta de esos argumentos. Vamos a ir a ver la fe en el judaísmo. Y vamos a entender, para los que creen que nosotros somos judíos, que nosotros no somos judíos. Y usted va a quitarse hoy ese concepto errado. Y si usted puede compartir este audio a alguien que piensa que entrar a la restauración es volverse judío, también está errado. La fe judía se basa en diferentes escuelas rabínicas que se le dice halaká, que significa camín, que significa creyendo en Moisés y los profetas, negando al Mesías. Y de ahí les aclaro un punto muy importante. Nosotros creemos en el Mesías. Nosotros creemos en la vida eterna. Creemos en la liberación, en la sanidad, en los milagros. Creemos en los dones del Ruach HaKodesh, en el don de profecía, en el don de pastor, en el don de sanidad, en el don de milagros. Es más, mi vida es una vida de milagros. En mi comunidad ha acontecido milagros físicos, espirituales, liberación, sanidad. Si usted tiene un concepto errado, no se coma toda la basura del internet y no juzgue a los que hablamos nombres kadosh y no juzgue a los que celebramos fiestas que somos judíos. Usted sáquese esos conceptos porque usted puede estar juzgando y condenando injustamente sin conocer y estudiar. Porque su pastor le castró el cerebro y le dice que no estudie, y usted, como es perezoso o perezosa, no le gusta estudiar, se come la basura de su pastor y dice, no escuche a esos judíos. Nosotros no somos judíos y tampoco judíos, somos el remanente de Israel, porque la gente tiene una fe totalmente errada. Porque a veces el pastor donde usted está le dice, no escuche eso porque usted se va a contaminar y usted se va a desviar. No, usted va a ser libre del basurero de los dogmas religiosos. Entonces, nosotros sí creemos en la liberación, porque a mí me han hecho preguntas, me han llamado, me preguntan, es que a mí me dicen que ustedes no creen en la sanidad, que ustedes no creen en Yeshua, que ustedes no creen en la segunda venida. Mentiras, sí creemos en la venida, creemos en nuestro Salvador, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Creemos en los milagros, los vemos, ministramos. Creemos en el poder de Yeshua, en la fe. Entonces vamos a ver el error tan grande que usted tenía, y si lo tenía hasta el día de hoy, sea libre en esta noche. La fe del judaísmo se basa solamente en leyes rabínicas, en leyes ortodoxas, que es cuando ellos dicen que la leche no se debe combinar con la carne, que la mujer no se puede dejar ver el cabello, que se tiene que poner una peluca o se tiene que poner un manto, que solamente los hombres pueden ir al templo, que solamente los hombres pueden danzar, que solamente los hombres pueden ir a las fiestas. Ellos todavía hacen todas esas prácticas porque no han reconocido al Salvador, aquel que separó de la religión cuando Él murió y se rasgó el velo en el templo y cayó la maldición del fariseísmo. Nosotros no somos fariseos ni somos seduceos. Somos el remanente de Israel, tenemos vida y vida en abundancia, que vivimos las fiestas del Eterno, que cumplimos los mandamientos, porque las fiestas fueron establecidas no solo para un pueblo, sino para las 12 tribus de Israel. Y si tú te crees parte de esas tribus y te crees parte de esas vírgenes sensatas que el Eterno está preparando, pues tu propósito es obedecer, es esperar esas grandes bodas. ¿Y cómo espera las grandes bodas del Cordero si ni celebras fiestas, si no pagas el precio, si no sabes cuáles son las fiestas del Eterno? ¿Cómo vas a estar dentro de esas bodas si tú no celebras las fiestas? ¿Cómo dices que vas a escuchar el shofar cuando venga el Eterno con su Hijo Yeshua si tú no sabes los tiempos del Eterno? Entonces, sácate esa mentalidad que los que hablan de fiestas
que los que hablamos de los nombres Kadosh somos judíos. No, no somos una religión, no somos un nuevo sistema, no somos nada de lo que ustedes han creído. Somos seguidores talmidim de Yeshua, de aquel que dio la vida en un madero, aquel que nos amó y nos perdonó. Eso somos nosotros. Y ya para terminar esta primera etapa del programa, voy a irle con otro concepto de fe errado, y es el Islam. El Islam casi es un hermano del judaísmo, y ya van a ver por qué. Ellos tienen la fe en el libro del Corán, el profeta de Mahoma, por medio del arcángel, por medio del arcángel Jibril. Ellos consideran las religiones como hermanas separadas. O sea, ellos ven al cristiano y al judío como un hermano separado de ellos. Dice que Alá, por eso es que el judaísmo dice que solamente Yahweh uno es, y no creen en Yeshua. Y así Alá, ellos dicen que Alá es el Adón, el Señor absoluto, y que no hay nadie como Él. Ellos tienen un libro donde dicen que el derecho de ser invocado, suplicado, les sea rechazado, solo dedicado a la adoración al Dios de Alá. Que solo Él tiene el poder para hacer las cosas y para solo hacer las cosas que nadie puede hacer. Ellos creen en los dichos del profeta Muhammad, igualito que el judaísmo, porque ellos creen en sus rabinos. Por eso usted va a Israel, va a encontrar diferentes sombreros y cada sombrero dice de qué escuela está. Si el sombrero es pequeño, es del rabino tal. Si el sombrero es más grande, es de la escuela del otro rabino. Entonces, así tal cual, tal el judaísmo, y usted aquí no va a ver en nuestra comunidad ninguno con ningún sombrero. Entonces eso le da claridad que nosotros no estamos haciendo judíos, que nosotros no estamos siguiendo dogmas de hombres. Porque en Judá se ve todavía que ellos van al muro de los lamentos a leer lo que el rabino les dice que debe leer. Ellos no están estudiando las escrituras, nosotros estudiamos las escrituras, nos basamos bajo lo que dice desde pasta a pasta. No como muchos dicen que es que solamente nos seguimos en los primeros 5 libros. No, no se deje engañar. Nosotros estudiamos toda la escritura, amamos y queremos toda la escritura. El pueblo de Judá, porque como no reconoce al Mashiach, niega al Mashiach, niega la Torah, la Taná. Entonces, muy parecido, ellos dicen que no hay Jesús, que Jesús no es Dios y que ellos no creen sino solamente en el profeta Mahoma. O sea, ellos ven a Jesús como el profeta Mahoma. Si vemos los conceptos de ellos son bastante crueles con la mujer, miramos cómo la mujer la visten, cómo la mujer tiene que ser relegada en todo aspecto, y miramos que el judaísmo casi trata a la mujer igual que el Islam. Miramos que la mujer no tiene derecho a estudiar, la mujer no tiene derecho a pensar, no tiene derecho a hacer muchas cosas. Entonces nos damos cuenta cómo un sistema religioso hace tanto daño, como una falsa fe daña a muchas personas. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de conceptos tenemos, qué tipo de pensamientos erróneos tenemos, porque a veces creemos tener los pensamientos verdaderos, pero a veces tenemos pensamientos muy errados. Y tú y yo tenemos que tener muchísimo cuidado. El hecho que amemos la verdad, el hecho que amemos los nombres Kadosh, el hecho que tengamos las raíces del remanente de Israel no quiere decir que nosotros nos hemos desviado. Miramos el cristianismo desde donde se desvió, conceptos de hombres, pero realmente no hay Torah, no hay escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La muná de la perspectiva hebrea. Ya para realmente entrar a nuestro verdadero concepto de muná, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Ahora sí vamos a ver el concepto verdadero de muná. Lo que cada uno tenemos que tener claro, cuál es un verdadero concepto de fe. Entonces dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice lo siguiente.
que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegréis, dice acá, alegrar, subraye la palabra alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis de ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se manifestó Yeshua. ¿Ven que nosotros creemos en Yeshua? Pero algo que nos enseña acá, que la emuná no es un sentimiento, hermano. No es que hoy me siento emocionado y voy a servir y voy a dar lo mejor y voy a hacer todo lo que esté en mi corazón y voy a ser fiel y voy a diezmar y voy a cumplir con todo. Esos son sentimientos. La fe verdadera, la emuná, me lleva a resistir en el tiempo de aflicción, en el tiempo de prueba. Ahí se conoce quién tiene emuná. ¿Por qué? Yo le sirvo al Eterno no por lo que tengo, no por lo que Él me da, sino porque yo lo amo, porque Él es mi sanador, mi libertador, porque Él es mi Padre, mi todo. Y yo lo debo amar desinteresadamente, yo no lo debo amar porque me cumpla un milagro o un capricho. Si tu fe hasta el día ha sido así, estás errado. Si tu fe es porque tengas el carro, la casa, la bendición, porque todo lo que tú pidas se te sea hecho, porque es que los pastores sinvergüenzas de hoy en día le dicen a usted, pida, que todo se te hará hecho, aleluya, pídale a Él porque Él es tu Padre y Él te va a dar todo lo que tú quieras. Si tú piensas que el Padre está acondicionado a que tú puedas pedirle todo y como un arte de magia, como la hada madrina, que en el cuento das todo se te va a dar, te tengo una mala noticia, eso no es fe. Eso es una fe mediocre, eso es una fe falsa, porque los apóstoles verdaderos, como Pablo, como Pedro, como Juan, aún mujeres guerreras, vieron todo por amor al Eterno, y aún muchas veces sin recibir nada a cambio. Yeshua dio su última gota de sangre por toda la humanidad, para que fuéramos perdonados. Entonces la emuná no es simplemente ir y saltar, ir y brincar, ir y dar emociones, ir y que le profeticen, que le limpien la cabeza cada 8 días y que le digan todo lo que usted quiere escuchar. Eso no es emuná. La raíz de emuná significa firmeza. Miren lo que es tremendo, la raíz de la emuná significa firmeza en acciones. No dice firmeza en emociones, firmeza en acciones. Quiere decir que mis acciones determinan mi emuná. Lo que soy. ¿Quieres saber quién tiene emuná? Con las acciones determina. Porque eso de creer que yo creo, que yo siento, que yo amo, deja el pecado. No. Es que mi familia. Deja tu familia. Deja de pecar y agradar a tus hijos. Deja de pecar y agradar a tu esposo. Deja de pecar y agradar a tu esposa. No, es que el Eterno sabe que yo la amo y porque yo la amo, entonces sigo alcahueteándolo de mi esposo, alcahueteándolo de mis hijos. Entonces no tienes fe. Eres un religioso, pero tu fe no demuestra el amor. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas que tenga la paciencia sobre completa para que seáis perfectos y cabales, y si os falte cosa alguna. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídale a Yahweh, la cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Démonos cuenta que el concepto de fe tiene que decir que es una transformación, es un proceso. La fe es un proceso en el alma, donde tu alma tiene que ser transformada, donde mi vida tiene que ir madurando y creciendo en Él, donde yo ya no me como todo lo que me dicen, donde yo ya no creo todo lo que veo, porque es que el católico y el cristiano tienen un problema muy tremendo y es que no estudia y todo es por lo que ve y todo es por lo que siente. Eso es una fe
mediocre. Si usted ve un católico, se le hizo una imagen de chocolate en la pared y ya dice que es la Virgen María y le prenden una vela y todo el mundo corre allá. Y eso, la cantidad de gente, mire la Virgen María, no es que se la estampa y eso hasta le llevan ofrendas. El cristiano cree que porque es una iglesia grande, así no exijan santidad, así el pastor sea un adúltero que se casó, volvió y se divorció y volvió y se casó, y como lo siguen los milagros y como lo siguen las señales, no, es que si ese es un ungido del Eterno. A cualquiera le van poniendo la cabeza, a cualquiera se le dejan imponer manos, a cualquiera se le rinden, porque piensan que es un ungido. Y algo que tenemos que tener en estos últimos tiempos es discernimiento de espíritus. Dice, probad los espíritus para saber si son de Yahweh puestos por Dios, porque en los postreros tiempos se levantarán fábulas engañosas a engañar a aquellos que se han desviado de la verdad. Tenga presente este texto. El verbo, la fe es un verbo, ¿sí?, que significa manamín, que significa creer y confiar. Usted puede creer, pero confía. Le hago un pensamiento en esta noche. Si usted dice que cree, ¿por qué no espera el tiempo del Eterno? Hay muy malos conceptos de esperar. Hay señales que usted mismo pone que son fáciles de hacer y puso una señal y se dio y eso es Dios. A veces Satanás también se disfraza y le puede a usted confundir y poner pensamientos que son de parte de Dios y no lo son y lo pueden a usted llevar a hacer cosas erradas. Por ejemplo, si Dios le va a dar una bendición sentimental y se le aparece un mundano y usted dice, no, es que fue el Padre que me lo puso en el camino como yo quería, me gusta, moreno, guapo, bello, no, es que Dios me lo puso. Y usted no sabe esperar. Usted se casa con la persona incorrecta y usted dice, no, es que yo llevo a la comunidad y él se va a convertir y vamos a hacer una bendición. Y puede ser la decisión que le va a causar a usted toda una desgracia. Voy a hablar un tema muy, muy difícil y es la esterilidad. Hoy en día el cristiano dice, no, es que Dios creó la ciencia, Dios creó los médicos. Sí, claro, Dios le da la sabiduría. Pero yo le digo, si el padre que le dio vida a Sara y le dio vida a Abraham no tuvo que usar una infiltración o un método para que ese bebé llegara, ¿por qué el que dice ser cristiano utiliza métodos como la infiltración, como el alterar la genética, el orden divino del Eterno para tener hijos? Eso no es lo mismo que hizo Sara, pero de una manera distinta. No utilizó otra mujer, pero sí utiliza métodos que para muchos es la ciencia, y la ciencia ayuda a hacer el milagro que Dios puede hacer. Yo le digo de parte del Eterno, usted no utilice métodos que no son puestos por el Eterno. Eso no es fe. Eso es usted alterar el orden del Eterno. Eso es usted ser necio y eso es creerse usted más sabio que el Eterno. Si el Eterno da, dice, es porque Él quiere. Y si Él no da, es por algo. Pero no, usted no altere los tiempos del Eterno, usted no ponga su mano en la voluntad del Eterno porque le puede causar dolor. Dice que la bendición de Yahweh no añade tristeza. Entonces la gente dice, no, yo tengo emuná y yo fui, me hice la infiltración y me llegó el bebé, me llegó unos trillizos. ¿Fue el Eterno o fue un sistema científico? Eso es diferente, muy diferente. Hay cosas que aparentemente son fe, pero son más puestas por la voluntad de caprichos de hombre que por la misma fe. Los milagros se activan si yo obedezco la Escritura. Si yo amo al Eterno y si yo soy fiel, Él será fiel conmigo. Él hará algo a favor a mi vida. Si yo le creo, si yo le obedezco, si yo vivo en santidad, el Eterno va a hacer un milagro tarde o temprano en mi casa, en mis hijos, en mi cuerpo. Pero si usted no obedece la Escritura, si usted no ama la verdad, si usted es rebelde, si usted no habla y no vive la verdad, usted no va a recibir la mano del Eterno. Entonces tenga mucho cuidado con los conceptos de emuná. Dice que el concepto del verbo de emuná es fidelidad a la Torá y a los mandamientos. Vamos a ir a Juan capítulo 15, 10, para que usted vaya siendo libre de los conceptos que le han formado los hombres de lo que dice ser fe. Juan 15,
10 dice lo siguiente: si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice muy claro que si lo amamos y tenemos una fidelidad hacia Él, es porque lo amamos. Y la fe es amor también. La fe es fidelidad. La fe no es por lo que conocemos, la fe no es por lo que entendemos, no es un estado emocional, no es simplemente conocimiento o una vivencia. La fe es la esperanza, que en el hebreo es tikab, es saber esperar la voluntad del Eterno. Escuche y grábese eso en su corazón. Si a usted tiene un problema financiero y le ofrecen algo que lo está sacando del propósito y usted lo toma, ¿usted cree que eso es fe? Donde usted ya no va a tener tiempo para su familia, donde usted ya no va a tener tiempo para el ministerio que el Eterno le ha entregado, donde usted ya no va a poder estar en Shabbat, donde usted se aleja del Eterno. ¿Usted cree que eso es plan del Eterno o será plan de Satanás para alejarlo? Si usted tiene fe y vive y es fiel, el Eterno le va a dar un empleo, le va a dar el recurso que usted necesita sin que se aleje de los planes divinos del Eterno. Dice que el esperar la voluntad del Eterno en su tiempo correcto. Él no va a hacer nada por su fuerza humana. Si usted hace cosas por fuerza humana, el Eterno no se va a poder glorificar. Yo quiero que vayamos al Salmo 1:18. Tenga mucho cuidado con las estrategias de Satanás que le dicen: no, tranquilo, Dios está con usted, no importa, le va a salir una bendición donde usted no va a tener tiempo para el Eterno, donde usted se va a alejar de todo, pero eso viene de Dios. Las cosas de Dios son completas. Dice, la bendición del Padre es completa, no es incompleta. Dice el Salmo 1:18 lo siguiente. Salmo 1:8. Me perdí. Ya les digo. 18:1. Espere que aquí ya les digo. Yahweh, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Salmo 18:1 dice: mi escudo, mi fuerza, salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Dice que Él es mi roca, mi fuerza, mi esperanza. Si mi esperanza realmente está en Él y yo vivo la palabra y soy fiel, algo Él va a hacer a favor de mi vida. Miramos hoy una noticia de un gran futbolista que de un momento a otro se cansó de ganar, entre comillas, lo que tenía y se volvió una persona mala, importadora de droga. Y hoy lo cogieron y sale la noticia de la gloria a la desgracia. Usted puede estar orando por un milagro, pero si usted no es fiel y usted no espera la voluntad del Eterno, puede, en lugar de recibir un milagro, una desgracia. Sea en el área que sea, tenga mucho cuidado. Sentimental, sea un hijo que no ha llegado. Si usted acelera el tiempo del Eterno, usted puede estarse causando un problema. Si es una bendición financiera y usted le ofrecen el trabajo del año, no, se va a ganar, con eso soluciona todos sus problemas, pero usted ya no tiene tiempo para sus hijos, usted no va a tener tiempo para su esposa, para congregarse, es una estrategia de Satanás, tenga mucho cuidado. Jeremías 29:11, pero como a veces es más fácil lo visible, como el pueblo de Israel esperamos un becerro a quien seguir, es más fácil lo que tenemos que creer en un Elohim vivo poderoso, que eso es ahí donde el Eterno nos quiere madurar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de shalom y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Será que el Eterno tiene pensamientos de mal para aquellos que hacemos su voluntad? ¿Será que el Eterno va a desamparar? Dice David, ya siendo anciano, un proverbio muy hermoso, dice: porque no he visto justo desamparado ni su tierra que mendigue pan y hambre. Quiere decir que el Eterno no desampara a un sadik, a alguien que obedece, a alguien que ama, a alguien que es fiel, a alguien que quiere hacer su voluntad. El Eterno no lo va a desamparar. Pero si usted toma decisiones creyendo que es fe, sigue la fe loca que le enseña el cristianismo, métase en el carro del año de ese último modelo y no importa que se endeude, que el Eterno le va a pagar toda su deuda. Sí, ¿cómo no? Yo no he visto el primer ángel que me llegue aquí con un costal pagándome las deudas. Yo tengo que ser consecuente. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer?
Y la fe es la fuerza, la firmeza que yo voy a poder hacer muchas cosas sin salirme de la sabiduría y la formación verdadera, porque la fe emocional y loca es lo que ha llevado a muchas gentes a estar hoy en día en contra del mismo Eterno. Pero es que el Padre me dijo que yo me tenía que comprar ese carro último modelo. El Padre le dijo, o su carne y su pastor loco le dijo, en emociones carnales usted cometió una locura. Usted tiene que discernir a la luz de la Escritura. Por eso le estoy enseñando conceptos de fe. Esa fe que usted tiene, ¿es de dogmas, de emociones o es una fe basada en la Escritura? Usted esa fe todavía está bajo el catolicismo, bajo los conceptos de Martín Lutero, bajo los conceptos islámicos, yo no lo sé, bajo el judaísmo. Entonces usted está todavía en una fe errada, porque la fe que me enseña Yeshua es una fe plena, una fe completa, una fe obediente, una fe madura, una fe que me enseña a ser fiel, aunque no tenga todo lo que tengo. Aunque tal vez ore y no vea una respuesta, no quiere decir que el Eterno me haya abandonado, porque ese es el concepto de Satanás de los últimos tiempos. Usted lleva orando ¿cuánto por su esposa y no se ha convertido? ¿Será que todas las almas se van a salvar? ¿O usted no ha leído Romanos capítulo 9? Es que a veces hay que leer la Biblia completa. Dice Romanos 9, del que Él quiere tiene misericordia, mas del que no, no. Eso nos enseña una fe madura, no como el cristianismo que le decían, cree en el Señor y será salvo y toda su casa, aleluya. Y usted llegaba y pasaba 12 años y veía que su esposo no se convertía y usted se frustraba y se renegaba contra Dios porque su esposo nunca se convirtió. Es que todas las almas no son vaso de honra. Todos nos nacimos para ser salvos, eso es una realidad muy dura, pero es verdad. Lea Romanos 9, le invito. Esa es la fe verdadera, la fe que me sienta, me quita los velos, porque todos en algún momento caímos en esa inmadurez. No, yo me convierto en mi abuela, mi tío, todos mis tíos, mis primos, y pasa el tiempo y no se convierte, no es porque usted no ore, no es porque el Eterno no esté con usted, sino porque tan sencillo que todos no van a llegar. Porque si llegaron, entonces veamos Sodoma y Gomorra, ¿no? Si hubieran sido todos escogidos, pues se hubiera salvado una nación completa. Entonces la fe nos madura, la fe nos procesa y la fe nos hace pensar consecuentemente, sin actuar alocadamente, sin fanatismo, sin cosas locas, como que yo toco un carro y eso ya es mío. Yo no he visto el primero que tocando un carro se lo compre. Yo no sé, Andrés, si tocó el carro y lo compró. Yo creo que le tocó trabajar, ahorrar y comprar. Esa es la fe madura, que el Eterno te va a dar la salud, que el Eterno te va a dar la bendición de tus manos para que tú puedas ahorrar y tenerlo. Pero no solamente tocando y pidiendo nos vamos a ver de bendiciones. Entonces, démonos cuenta que la fe inmadura, la fe emocionalista nos lleva a hacer cosas también inconstantes y locas. Que si creo en el Elohim, que se impone manos y puede hacer órganos nuevos, porque conmigo lo ha hecho, con muchos lo ha hecho. En el Elohim que puede dar vida a un vientre que no tiene vida. En el Elohim que puede darte la bendición y la sabiduría para prosperar. En el Elohim que puede usarte con el don de profecía, con el don de liberación, con el don de milagros. Es distinto. Pero tenemos que seguir estudiando. ¿A qué muna nos vamos a formar? ¿Qué muna tenemos que ser formados en los últimos tiempos para que cuando el ángel de luz de oscuridad se venga como en el nombre de Yeshua no seamos engañados? No que porque alguien prendió candela y dice que aquí está el Eterno, a se va como loco y dice que Él está ahí. Estamos viendo cosas absurdas, cosas tan absurdas como la unción del chicle, como la unción de la corbata, como la unción del golpe, como la unción de la metralleta, como una cantidad de ideologías paganas que no están escritas. Esa no es la fe que el Eterno está buscando en los últimos tiempos. Y si tú estás en un lugar ahí, sal rápido y pídele al Eterno que te dé una fe, un lugar donde prediquen una muná verdadera, donde amen la Escritura, porque dice que lo único que va a permanecer en los últimos tiempos es la Escritura en nuestros corazones. Así que les amamos con esta primera introducción de una verdadera emuná. Que el Eterno y Hashem les bendiga. Ya entramos mañana a las 6 en nuestro hermoso día de Shabbat de reposo. Que el Eterno bendiga las peticiones de su corazón, y yo sé que vamos a saludar a todos aquellos amados
que están conectados en este hermoso día y en este hermoso programa. Así es, bueno, una hermosa instrucción que el Padre nos da en este maravilloso día. Y bueno, vamos a saludar por aquí a los que estuvieron aquí siguiéndonos en la fanpage del ROE Pablo Escalante. Por ahí estuvo Carolicet García, Julia de Iglesias, una fiel Nuestra oyente. amada fiel. Algún día tienes que venir acá a la comunidad. Así es. Olguita Lucía Díaz también estuvo ahí. Luis Antoniles. Luis desde Barranquilla. Ujú. Estela Velasco desde Tuluá. Nuestra amada, nuestra comunidad. Francelino también, de acá de la comunidad, también estuvo por ahí conectadito. Richard, un saludo Nuestro grandísimo desde amado, aquí, desde un RSA. abrazo. Olga Seminario también estuvo conectada. Jenny Marcela Rojas, Edelmira Alba, Lubardo Aponte, Gloria Ibáñez, Leonor Rodríguez, Mabel Álvarez. Nuestra amada también fiel oyente, Leonor, nuestra amada Mabel. Y un abrazo a todos los que estuvieron ahí en esta noche. Elsa Torres también, señora Elsita. Elsita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Elsita. La tecnología está llegando a tu casa. Jacob Semita también estuvo por ahí, dice: Shalom, amada, estoy oyendo, me es de mucha bendición para mí, mi vida, me gustaría poder comunicarme con usted. Shalom. Claro que sí, puedes escribirnos al WhatsApp de la comunidad 313-885-2060, pero ahorita te escribimos en la página para que nos escribas por el WhatsApp interno. Con mucho gusto, bienvenido y que el Eterno te bendiga. Yermilla Custodio también estuvo por ahí conectado, entonces, agradecemos a aquellos que se conectan todos los jueves y bueno, a todo momento acá en la programación de Restaurando las Sendas Antiguas. Le damos un grandioso saludo, le enviamos un grandísimo abrazo a todos los que están ahí conectaditos, que se sabe que en esta emisora Padre nos ha permitido dar unas palabras, dar enseñanzas de gran edificación y tumbar también muchos dogmas y muchas cosas que se tratan afuera y traer entendimiento a nuestras vidas de lo que es verdaderamente el Eterno. ¿Cómo quiere Él que nosotros seamos? Amén, Y es tan sencillo, pero nosotros nos complicamos. Así es. Entonces, bueno, bendiciones a todos en esta maravillosa noche y nos vemos dentro de 8 días aquí también en Restaurando las Sendas Antiguas y en el magazine Regresando a Nuestras Raíces. Bueno, chalón, chalón. רבות הבנה זה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. History I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, bnei Sara Rivka, Rachel v'Leah. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, bnei Sara Rivka, Rachel v'Leah. אנא מלך מלכי המלכים, אנא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא אנא מלך, אנא מלך
Ana Melech Malchei HaMelachim, Ana Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Ana Melech